Bueno, ¿cuánto está preparado nuestro país de cara al Bicentenario? Se han lanzado las propuestas del Bicentenario, se ha hablado de las comidas del Bicentenario, un programa que ya estaba estructurado hace algunos años, me parece desde la época del expresidente Alan García, y Ollanta ya se había estructurado un programa de cara al Bicentenario, pensando muchos que iban a ser reelectos. Hoy Martín Vizcarra lanza un nuevo programa que en realidad no se sabe ni se conoce. Estamos ya con Alberto Martorell Carreño, arqueólogo, coordinador de la Maestría de Ciencias de Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, presidente de ICOMOS Perú, CEO de los pueblos más bonitos del Perú, doctor en Derecho de la Cultura, magíster en Administración y Economía del Patrimonio Cultural. Miembro del equipo de expertos de la Fundación Romualdo Bianco en Florencia, Italia. Ha escrito 7 libros especializados en temas vinculados con su actividad, el último de los cuales, Turismo Cultural, cuenta con el prólogo del arquitecto Francesco Bandari. Antes de conversar y de presentar a Alberto Martorell, vamos a ver este video. Bueno, no tenemos el video todavía. Ya, perfecto. ¿Cómo está, Alberto? Un gusto tenerlo con nosotros. Un placer, Marco, Marcela, gracias por la oportunidad. Solo un detalle, les agradezco todos los datos que han dado. No soy arqueólogo, me dedico al mundo como abogado. Soy abogado. ¿Doctor en Cultura? Doctor en Derecho de la Cultura. Doctor en Derecho de la Cultura, sí. Qué bueno, muy poco difundido, ¿no? Un paseo por el Sí, bueno, es una circunstancia muy interesante porque yo buscaba durante mucho tiempo hacia el campo al que me he dedicado desde que salí de la universidad. Derecho y la cultura, como me suena, por eso es que quizá ha habido la confusión con la arqueología. Se vincula con la arqueología, pero por ejemplo temas de derechos de pueblos indígenas en cuanto a cultura, temas de derechos humanos culturales, temas de industrias culturales en cuanto a derechos de autor. Que hoy día se está viendo muchísimo más con el tema de la interculturalidad y todo la eso. Interculturalidad ha cogido mucha fuerza, ¿no? Y en realidad es muy interesante porque la cultura es algo vivo, ¿no? Muchas veces hemos tenido el problema de pensar que cultura es patrimonio, y lo más, equivocado es pensar que patrimonio es pasado. Y patrimonio es presente, patrimonio es cómo interpretamos nuestros valores culturales, cómo los activamos cada día, cómo los convertimos en activos de desarrollo, en elementos que deben generar riqueza, pero sostenible y compartida. Que no lo hemos aprovechado, a diferencia de algunos países de la región, que sí les han sacado provecho. Acabo de estar en México, miren, con toda la violencia que se puede decir que hay en México, uno camina por las calles de las ciudades patrimonio mundial, como Guanajuato, que acaba de celebrar, nosotros estamos celebrando 30 años de la inscripción de el convento de San Francisco, un símbolo, y 35 años de la inscripción del Cusco. En Guanajuato la gente, yo podría decir, vive, canta, siente, vibra su patrimonio, celebrando en sus famosos túneles, porque Guanajuato es una ciudad minera construida sobre los antiguos túneles mineros, y ahí había conciertos de todos los tipos de música que podamos imaginarnos, para jóvenes, para mayores, tradicionales, comida, bailes tradicionales, orquesta sinfónica. De hecho, Guanajuato es una de las ciudades de México donde la cultura se vive. En las calles, en todos lados tú ves la cultura, que era una de las cosas que decíamos. La parte cultural en México tiene un aporte, aparte el Estado le da un aporte económico fuerte a la parte cultural. Claro, su INA es fortísimo. Exacto, cada gobierno y el país, y también el centralizado y el descentralizado. Entonces, esa es la diferencia que tenemos acá. Esa es una gran diferencia. Una Huaca hacen un con su museo al costado, claro, un modelo de desarrollo, turismo y todo, inmediatamente. Acá el problema es que tú ves una Huaca y encima ya empiezan a construir gente que se va a vivir, queda al margen de la ley. Es como un terreno que está fuera de lo deseable en la vida social muchas veces. Pero algo ha cambiado, pero mínimo. Ha cambiado, nosotros hablamos de cultura y me sorprende porque Marcela vivió muchísimos años en México, entonces y a veces conversamos y es sorprendente
que tenemos ciertas similitudes entre toda la América Tenemos Latina y América Central. Con México. Y que no sepamos nosotros aprovechar que tenemos una vasta cultura tan rica. O sea, permitimos que se nos caigan los balcones, y cuando se cayeron, qué lástima, cómo se ha perdido este balcón. Es que eso es una cosa muy difícil de entender, ¿no? Sí. Cuando se creó el Ministerio de Cultura, yo he sido de las personas que ha pensado, creído y actuado en pro de que se creara un Ministerio de Cultura. Era uno de los últimos países de nuestra región que no tenía Ministerio de Cultura, y sin embargo, lamentablemente, el Ministerio de Cultura ha ido claudicando en la defensa del patrimonio en lugar de fortalecerla, ¿A ¿no? razón de qué? Pues hay una visión equivocada sobre patrimonio. Se ha pensado que patrimonio es una traba para el desarrollo. O sea, están haciendo una carretera, aparece el sitio arqueológico, me detienen la obra. Hasta que se solucione el tema, yo, empresario, sigo pagando obreros, es indiscutiblemente un costo que puede ser impresionantemente alto, entonces nadie lo desea. Pero para eso se hacen las investigaciones previas, que por ejemplo se hacen en el Cusco, en los terrenos estos, antes de que te den la licencia para construir. O me tumbo la casona antigua y me levanto un edificio y se acabó. Hay un sistema que se llama certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Exacto. Pero es a nivel superficial. Nosotros necesitamos un ministerio que deje de ser bombero, que llegue al día siguiente de que se quemó la casa a decir, uy, si hubiera, no sé, y después vuelve a desaparecer, ¿eh? Si piensan ustedes en los últimos incendios, ha aparecido el día del incendio, el día de la emergencia, han dado declaraciones, 10 días después, nunca más. Esta casa antigua, en la casa de San Martín, que abajo era una pollería. Simbólica. Entonces tenemos un ministerio bombero, y el ministerio tiene que ser un ministerio de propuestas, activo, un ministerio de iniciativas, que vaya de la mano con los otros ministros a generar proyectos de desarrollo adicionales. Si se hace una carretera y hay una zona arqueológica cercana, hay que tratar de hacer el centro de interpretación de la zona arqueológica, de tal modo que la carretera no solo comunique el punto A y B, sino que en el intermedio de trabajo genere interés de la gente, visibilice el territorio. Que sea justamente la carretera en pro de lo que se descubre. Dice, por esta carretera voy a llegar a eso. ¿No? Entonces, en lugar de ver el patrimonio como una traba para el desarrollo, lo vemos como un adicional, como un activo más y a veces más significativo. Claro. Y rompemos esa situación en la que el vecino de la zona, el poblador de la zona, si se siente identificado con ese patrimonio, va a pensar que se lo están arrebatando. Ahora, ¿no? Si lo activamos junto con él. Santa Marta, Colombia, que estaba creado como Perú, mira cómo la han reactivado, cómo la han mejorado. Lo de Colombia es impresionante. Capital cultural de Medellín. Medellín, de ser la ciudad más violenta de América, ha pasado a ganar, con los bombazos, ha ganado el premio mundial al urbanismo, y se lo ha ganado a ciudades europeas y a ciudades asiáticas. Se pusieron las pilas y lo hicieron. ¿Sabe cuál es la clave de Medellín? 5% cultural en su presupuesto. Es lo que decía. Es mágico. La inversión en cultura, genera desarrollo. Pero hay algo que yo sí coincido con quienes no le quieren dar dinero al ministerio. Para que el Estado invierte en un sector, el sector debe demostrar capacidad, y cultura puede generar. Entonces tiene que decir, aquí está el modelo de desarrollo desde cultura, miren cómo funciona, con mi poco presupuesto hago un caso y funciona perfectamente. Para eso necesitamos gente honorable en esos puestos, que justamente hagan algo bueno, positivo, con ese 5% que se podría dar. O con 0,5% más la ayuda de la gente, Alberto, más la participación, más el ingenio, más las ganas de hacer las cosas. La pregunta que te iba a hacer va en ese sentido. Estamos peleando por llegar a tantos turistas al año y todo, y promocionamos Machu Picchu, promocionamos las líneas de Nazca y todo, y vienen cantidad de turistas a nuestro país. Entonces yo digo, ¿en qué se replica ese dinero? Ese es un asunto en el que hay que reflexionar muy seriamente. Yo no entiendo por qué cuando se habla de que el turismo debería apoyar al financiamiento de patrimonio. Yo tengo entendido, por ejemplo, que para el despegue de cada una de las avionetas que va por las líneas de Nazca, hay un municipio, si no me equivoco, Cucaje, recibe $10 por avioneta.
Al final del año es un montón de dinero. Por supuesto. Y gente de instituciones cercanas a este patrimonio dicen, nunca nos ha dado un centavo para la conservación. Entonces, tenemos que ser conscientes. Las autoridades Claro. que estén ahí tienen que ser, vuelvo a repetir, honorables. Y creer que esto no es una carga, porque creo que hasta las propias autoridades han pensado, sí, voy con mi carguita y voy pidiendo, oye, por favor, voy a hacer esto. No, hay que demostrar que cultura genera riqueza. Riquezas, Hay que exacto. cambiar el chip. Yo viví, como dice Marquito, 23 años en México, y Una eso de experiencia Guanajuato, fabulosa. de Cancún, de Tenochtitlán, de todo, han descubierto y en cada lugar han hecho centros arqueológicos con museos, con la cantidad de gente que va. No es de ahorita, tiene años. Hace de 20 trabajo. años en Guanajuato era así, y cada vez está mejor. No es que cada vez se vaya deteriorando. No, el para cuidado es Cada impresionante. vez está mejor, y hacen esos festivales internacionales donde van El teatro, Cervantino, que es una el maravilla, Cervantino, claro, es una y maravilla. van, teatro de todo el mundo, de Rusia, de Alemania, de Inglaterra, de acá, de Perú, o sea, de todos lados van, folclor, van y se presentan, porque Guanajuato es una ciudad cultural y lo mantienen, y cada vez más y más. Pero ¿Por qué no podemos hacer una eso? demostración muy interesante de cómo sirve la cultura, no solo para el turismo, sino sobre todo para la vida, la calidad de vida de la gente, es que mientras en otras ciudades de México, si uno pregunta en una dirección, la gente se aleja apurada, desconfiada. ¿Me quiere robar? ¿Qué será? Claro. ¿Quién será? De repente es, ¿no? En Guanajuato o en Puebla, que son las dos ciudades donde he estado por motivo de los eventos que habían ahí, dando Precioso, conferencias Puebla, y cosas, la gente me ha acompañado 2 cuadras, sí, venga, pero mire este detalle, vea lo otro, qué linda es mi ciudad, ¿no? Sin conocer de nada. Claro. Si hago eso en otra ciudad, no me reciben. Lo que está diciendo es Calidad de vida. la cultura. Prima la cultura en esas ciudades. Y da Puebla, la calidad de vida, Saladera, da seguridad, da sensación de pertenencia. El otro es mucho trabajo. Es que en algún momento, From Perú y todo esto, que eso es un cuentazo para mí, la verdad, y discúlpame que te lo diga Alberto, ¿no? Sí, bueno. Esto del turismo para mí, y de acogerlo bien, que pon tu casa, para mí es un cuentazo, porque No, hay si que no hacerlo. preparamos a la gente Sí. en la historia de tu región, Sí. en hacer que tú te empoderes como un verdadero peruano y que no te avergüences de tu raza, recién ahí vamos a empezar a trabajar. Ahí Y vamos- empieza. y ahí Ahí empezamos, empieza. ahí El modelo es empezamos. muy claro. El norte peruano, en los 60, no tenía ningún interés para el turismo, aunque estuviera la colección de museos de oro dando Sí, vueltas sí, por el por mundo. supuesto. Llamaba la atención y decía, wow, qué bonito, ¿no? Claro. Pero nadie se le ocurría ir a averiguar de dónde salía. Vino la investigación científica, liderada sobre todo por el descubrimiento del señor de Zipán, pero está el agua al sol y la luna, está el brujo y demás, y entonces la gente ve la pieza y dice, y esto lo hizo un pueblo que creía, que amaba, que creaba, que producía, que tenía dioses, reyes, historia, y dice, voy a conocerlo. Porque nosotros lo hemos descubierto primero y se han empoderado de los valores de ese patrimonio su gente. Entonces, si uno encuentra a alguien que está orgulloso de sí mismo, dice, ¿y por qué será? Si uno encuentra a alguien que dice, a ver, señor turista, dame $5 más, por favor, que el turista se va a sentir acosado, se va a Claro. sentir... Entonces, es ese cambio de chip. El cambio de chip, y el el respeto y turismo la cultura. funciona cuando un pueblo está seguro de sí mismo. Exacto, Alberto. Voltea así, y es el turismo positivo, es el Ah, turismo que no contamina y demás. Alberto, hablamos del Bicentenario, todo el mundo donde vas te dice estamos de cara al Bicentenario. Yo hace poco he tenido una reunión en el Ministerio de Educación y hablaba de que tenemos que prepararnos con la educación para el Bicentenario porque tenemos que darle otra cara al país. Pero yo te digo, ¿qué vamos a mostrar en el Bicentenario al mundo? ¿Qué le vamos a dar? Cuando digan y cuando hablemos de nuestro pasado y volteemos, ¿qué vamos a encontrar? Hay que tener en cuenta que este bicentenario es más que el bicentenario de la independencia del Perú. No es por casualidad que México y Perú celebren su bicentenario el mismo año. Los dos virreinatos más fuertes de todo el continente, donde se consolidaron las independencias finalmente, ¿no? Entonces, por eso es fundamental. Yo creo que sería muy importante una labor de coordinación con todos los países de Sudamérica que de alguna manera han consolidado es también su bicentenario, y debemos dar esa imagen de cara a la
alternativa de desarrollo cultural compartido con los otros países, porque acá se consagró. Es más, en las tropas que vencieron finalmente, hay soldados de muchos de los países de la actual Sudamérica, de casi todos los territorios, porque era también su independencia. Si se quedaba el poder, además en el lugar más poderoso que tuvo España en esta parte del mundo, que era pues el virreinato del Perú, los hubieran reconquistado, hubieran estado en constantes problemas y guerras. Ubicación ideal, el mar ahí nomás. Entonces era estratégico. Entonces rescatar los símbolos de ese momento, hablemos de Punchauca, ¿no? Es lamentable que esté un lugar tan emblemático de esa fecha, pero creo que lo podemos rescatar, por ejemplo, de la mano de crear ahí un centro internacional de interpretación del Bicentenario con los países hermanos, de tal manera que inclusive nos puedan ayudar tal vez en la inversión misma, ¿no? Y se convierta en un símbolo a partir de eso para el Bicentenario. ¿Cuál es el aporte hoy del Ministerio de Cultura hacia el Bicentenario? Han estado tratando de formular un plan. Creo que diversas circunstancias han hecho que comience relativamente tarde ese grupo central, pero yo veo que ha comenzado a haber una intencionalidad. De buenos deseos e intenciones está lleno. Claro, es nuevamente el hecho de que nos percibimos el liderazgo que le corresponde a tener al sector cultura en muchos temas, ¿no? Y en el tema del Bicentenario, pues hay personajes que han digamos representado, como el congresista Cheput, que uno sabe que es una comisión, pero de la comisión del propio ministerio parece un poco más tibia la forma en que se ha presentado. No debe ser, porque la comisión del ministerio es la que tiene que ser más fuerte, es la que centraliza, tiene que dirigir y decir yo quiero que esto sea así. Y formalmente lo es. Pero es que creo que nuestros ministros, por todas las debilidades que tiene el sector, porque los otros ministros los ven como una traba y de repente les dicen, oiga usted, no moleste, ¿no? De repente, me imagino, porque yo quiero, en vez de... Pero hay los medios de comunicación, pero ahora yo veo que pareciera que los ministros tienen miedo de hablar, tienen miedo de que los vayan a censurar, de que vayan a decir algo más inmediatamente. Claro, se ha convertido en una situación, ¿no? Pero esta situación de crispación también es consecuencia de nuestra falta de madurez cultural, ¿no? Esa es la importancia del patrimonio y la cultura, genera una sociedad que pueda trabajar junta. Si no creemos en el otro, sucede. Ayer mostraban lo de los bomberos. Los bomberos están cargando la camilla por la calle y los choferes no son capaces de darle paso a la ambulancia. Se van a pie cargando su herido. Vamos a ver un video sobre la responsabilidad del Estado frente al deterioro. Lo que le viene al nuevo alcalde. Exacto, del patrimonio cultural y los retos del nuevo alcalde. Sí. Por el Centro Histórico de Lima, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sin duda fascinante por todos sus atractivos. Entre ellos tenemos las casonas, museos, plazas, conventos e iglesias que datan del siglo XVII y XVIII. La Casona San Marcos es uno de los edificios históricos más relevantes y una de las construcciones mejor conservadas de la época colonial. Actualmente es la sede del Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos. La construcción es una síntesis de la historia de la arquitectura de Lima, desde el estilo barroco y rococó hasta la influencia republicana en las refacciones realizadas a finales del siglo XIX en los patios interiores. La Casa de Ribagüero, construida en 1760, es considerada otro de los atractivos de Lima, así como uno de los edificios mejor conservados. Allí podemos encontrar una biblioteca, un archivo histórico y el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Es un claro ejemplo de casa limeña, que por las distintas etapas de su construcción y reconstrucción, combina diversos modos y estilos arquitectónicos.
En una de las calles más transitadas del centro histórico, el Jirón de la Unión, encontramos la Casa Curret, que es un ejemplo notable de modernismo en la arquitectura niveña. Fue uno de los estudios de fotografía más importantes de la ciudad, fundado por el francés Eugène Curret a fines del siglo XIX. En la esquina del Jirón de la Unión y la Avenida Emancipación encontramos el Palais Concert. Muy interesante este video de cara al Bicentenario. ¿Y cómo van a afrontar? Marquitos, por ejemplo, una de las cosas comentando, lo que sucede en México, la diferencia, y perdón que nuevamente retome esto, pero una de las cosas que yo veía es la cultura turística. La cultura turística es que el mozo, las personas, el guía turístico, todos tienen una cultura de amor a su patria, de enseñarte, y todos saben lo que van a mostrar. Porque aman. Claro, si estás en Teotihuacán, el señor del restaurante sabe esa pirámide del sol, esta de la luna, acá jugaban el juego de la pelota, te dice, y el guía turístico también sabe, con más detalles, pero sabe. Sí. Todos están informados. ¿Y qué pasa? Ese restaurante que empezó quizá con uno, hay más de 100 restaurantes saliendo de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque el turismo da trabajo a todos, al guía turístico, al señor del restaurante, a los que venden los polos, a los artesanos, a las personas del mismo lugar. Se empoderan. Los pueblos donde se hacen estas huacas que hay ahí, pueden hacer sus creaciones y todo en base, pero tienen que saber qué es lo que están construyendo, porque es en base a esa pirámide, en base al sol, en base a la luna, todo en Chiquito esto, ¿no? Lo tenemos. Tucume, por ejemplo, ha desarrollado artesanía perdida en el pasado, pero ese modelo tan interesante no se replica, no se empodera, no se le dan más herramientas, habiendo logrado ya un proceso productivo. Y se quedó ahí. Yo recuerdo mucho un documental que tuve la oportunidad de ver, nos invitaron, es en Centroamérica, cómo desde pequeños los niños estaban en un cerrito nada más, que de ahí habían visto la invasión y qué sé yo, y los niños que bien te contaban la historia. Claro. Y esos niños generaban un ingreso económico para la casa y para la comunidad. Y además crecen como personas sanas porque creen en sí mismas. Creer en nosotros es lo que nos da la cultura. Desde niño, desde adolescente, ya joven o adulto, no hay edad. Vamos hablando en sociedad, el valor de lo compartido, de lo construido en común. Alberto, nos vamos a una pausa y retornamos. Con gusto. ¿No? ¿No vamos a la pausa? A ver si... Bueno, antes de irnos a la pausa, Marquito, lo que quería comentar es de que, por ejemplo, México, una de las cosas que tiene es inscribir como patrimonio nacional, patrimonio mundial, varias de sus o pirámides o lugares de visita, ciudades, pueblos, los hacen preciosos. Yo vivía cerca de un pueblo en Huaxtepec, cerca de Atlatlaucan, y Atlatlaucan era un pueblo joven, Marquito, un pueblo joven de ruido y todo. El alcalde entró y la plaza de armas, su zócalo, lo hizo precioso y puso su pirámide, hizo juegos de luces, todas las casas las pintó de un color, el arcillar que tenían, el Popocatépetl al fondo. Bueno, esa ciudad se transformó, la declararon patrimonio nacional y están en patrimonio mundial, y les iban a, por supuesto, ganaron un dinero ese pueblo. 40 ciudades mexicanas o 40 sitios mexicanos están declarados patrimonio mundial, inscritos, y en el Perú solo 2. Alberto, ¿qué le queda? En total. 12 en total, pero Alberto, 12 en los últimos años. ¿Qué le queda al Estado hoy para reivindicarse en el tema de la historia en nuestro país? Yo creo que el Estado tiene en estas circunstancias una oportunidad fabulosa para lograrlo. Estamos de cara al Bicentenario, estamos en un proceso que, por más doloroso que sea, está sincerando cosas que callábamos. O sea, ¿quién no sabía que había problemas en una y otra institución? Pero los mismos de la institución, inclusive los honestos de la institución, miraban para el otro lado. Ahora están viendo las cosas. Cual sea al final las sanciones, los culpables o no culpables, estamos viendo cosas. Eso es todo un cambio que, si lo acompañamos de la cultura, va a generar un proceso en el que la sociedad se empodere. No solamente es
el susto que hemos recibido, sino además de ese susto de una realidad tan terrible, pues acompañar de valores, porque tenemos valores, tenemos grandes creadores, grandes científicos. Para recordar eso nos sirven los monumentos. Por ejemplo, los grandes países del mundo están llenos de monumentos, no porque voten dinero por diversión, sino porque eso le dice a la gente: tú puedes ser héroe como él, tú puedes ser sabio como él, tu país produce premios Nobel, lo podemos decir ahora, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es la importancia de la cultura. Alberto, no hay tiempo para más, me dicen que ya tenemos que cortar, pero muchísimas gracias por haber estado. Ha sido todo un placer. Muy informativo, y ojalá que pues las autoridades correspondientes realmente se empoderen de su cargo y hagan algo. Tenemos tanto, el Perú tiene tanto para mostrar al exterior, y de ahí podemos no importa que no traer hagan, dinero también. No importa que no hagan todo, pero hagan algo. Que crean en el valor de la cultura como factor de desarrollo, que nos hagan creer eso, sería un cambio fabuloso, porque creemos que es una traba, y es falso. Hay que darle su lugar a la cultura. Muchas gracias, Alberto Martorell, y esperamos tenerte más seguido por acá también, porque hay mucho tema de que hablar. Ha sido un placer. Además, es un diálogo que enriquece, porque ustedes, ese intercambio de diversos puntos de vista, experiencias, hace que el oyente también preste más atención, ¿no? Que eso es enriquecedor. Que se comprometa. En el Perú, en todos lados hay historia. Volteas una esquina, tienes una huaca, volteas al otro lado, un balcón, volteas al otro, una casa antigua. El Perú está lleno de historia. No matemos nuestra historia, matamos nuestra historia, nos matamos nosotros. Y un país sin historia es caldo de cultivo para la corrupción. Para la corrupción. Muchísimas gracias. Estamos en línea.